emergencia para menos cirugía. ¿Está claro hasta ahí alguna pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? A ver, sí. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo sería entonces en la práctica clínica para poder nosotros medir eso? ¿El tomógrafo lo realiza o nosotros podemos, al observar, medir en los milímetros? Claro, mira, por ejemplo, tú estás en tu emergencia. Estás en emergencia. Entonces, tienes tomógrafo. Pero llegan 100 pacientes que se han golpeado la cabeza. Y de esos 100 pacientes vamos a suponer ya, que los 100 hayan tenido una pequeña alteración de la conciencia, ¿no? Bueno, quizás a los 100 no le puedes tomar petomografía, ¿no? Pero, o sea, ¿a quién le haces tomografía y a quién no le haces tomografía, ¿no? Porque más o menos eso justamente lleva a tu decisión. Entonces, ¿cuál es ese examen? ¿Cuál es la parte digamos, del manejo médico que te pueda decir a este paciente le tomo, a este no le tomo? O sea, ¿de qué va a depender? ¿De qué opina Bernal Flores? Ustedes han hecho medicina interna, medicina 1, han hecho semiología, o sea, ¿de qué va a depender que le pidas una tomografía a un paciente o no? Bernal, Richard. Dependerá de si tiene signos de localización. Hay muchos hematomas epidurales quirúrgicos que a veces no tienen signos neurológicos. Bernaola, ¿qué opina? Depende del estado de conciencia. Bueno, sí, esa es una posibilidad. Creo que no habría nadie que se negara a decir que el paciente perdió la conciencia, ¿no? Pero ¿saben qué? Nuevamente les repito hasta la saciedad. O sea, lo más importante en todo es la historia clínica. O sea, en este caso, la historia del accidente. Doctor, este paciente ha venido en un carro donde se ha chocado en la carretera, ha muerto 1 o 2, bueno, él ha venido caminando, ¿no? Está acumulando 15. Sí, pues hijo, pero ese es un accidente, fue terrible, ¿no? Por más 15 que tenga, hay que descartar que tenga un hematoma. Puede ser un hematoma que esté evolutivo y ¿cómo se llama? Hay que descartarlo. Entonces, es, digamos, un paciente que hay que, digamos, tomarle tomografía. Particularmente todos los pacientes, todos accidentes de tránsito, le voy pidiendo. Es preferible que le sobre a que le falte. Entonces, es la historia clínica del accidente la que te va a decir, ¿no? Se cayó del tercer piso. No solamente darle tomografía, córrele toda ¿cómo se llama? Todo lo que es columna cervical, dorsal y lumbar. Entonces, es la historia del accidente. No, todo simplemente cabecía nomás, ¿no? Metió un cabezazo, o sea, la pelota, ¿no? Que está media dura, me está doliendo la cabeza. Sí, pues lo más probable es que no tengas nada. Lo más probable es que no tengas una posibilidad de 1.000.000. No, todo por si tienen o algo. Ya tómate porque ya tú quieres, ¿no? Pero no porque, sí, estoy pensando que a lo mejor puedes tener un hematoma epidural, ¿no? Entonces, que a veces los pacientes son ansiosos, ¿no? Ya está bien. Tienes tú, ¿cómo se llama? Tu plata, puedes gastar tus 300 soles, tus 200 soles, tus 100 soles en tu tomografía, te hace feliz, ya listo. No, porque si no, el paciente va a buscar hasta donde sea, ¿no? No, doctor, porque quiero que me haga el CIS. Sí, disculpa. Ahí sí el CIS no te va a poder pagar, porque el CIS es un fondo en la cual se necesita gastar en forma adecuada. El CIS no te da. Pues no necesitas, pues hijo, no necesitas. Tu historia clínica no es para una tomografía. De hacer entender a la familia y al paciente de que su historia clínica es muy leve, como para pensar que tengas un hematoma epidural o sudural o intraparenquima, ¿no? Bien. Entonces seguimos. Entonces, esas son las dos cosas que quiero que le quede bien impregnado. ¿Ya? Que quede bien impregnado. ¿Ya? Con respecto a lo que son traumatismo encefalocraneal. Acá me ponen una pregunta que dice Lucy, en caso de la definición de TEC, cuando tenemos un paciente que ha llegado a emergencia por un accidente de subtomolítico,
ya me la puso, accidente constructivo. Le digo, tómale una tomografía. Y una vez, de frente. Y no ha tenido pérdida de la conciencia. La pérdida de conciencia no te orienta en nada, hija. O sea, la conciencia es una de las 100, ¿cómo se llama? Funciones que tiene el cerebro. Claro que es la más llamativa. Cuando pierde la conciencia es algo que llama la atención, ¿no? A todo el mundo, hasta el portero diga, ay, mira, tiene un problema, ¿no? Pero puede ser que esté, o sea, que haya visto lucecitas, puede ser que esté con náuseas, ¿no? Cualquier alteración te define un TEC, posterior a un golpe. No ha tenido pérdida de la conciencia ni pérdida de la memoria, ninguna alteración cerebral. Solo la cefalea no es normal que tenga. Pues, ¿no? Entonces el paciente tiene que primero tomar su tomografía y ver si que tiene algo quirúrgico o no quirúrgico. Punto, nada más. No quirúrgico, su malitol, su analgésico, su reposo y punto. ¿No? Recomendación de emergencia, se ha mencionado que si en caso se presentan vómitos, regrese a emergencia. Sí, es un manejo de hace 30 años atrás, antes de la época tomográfica. Nuestros antiguos neurocirujanos, o sea, nuestros profesores, nuestros amados profesores, era el manejo que hacían, ¿no? No tenían tomógrafo, entiendan, por amor de Dios. Ellos no tenían tomógrafo, y entonces, no queda otro camino, pues, que más o menos manejarlo clínicamente. Entonces, náusea, vómitos se interpretaba como hipertensión intracraniana, ¿no? Esos son manejos, digamos, de la época de la carreta, pues, ¿no? De la carreta. Bien. Esos son el cráneo, ¿no? El cráneo, que es justamente, ¿ya? Y ahí tienen el cráneo después de un golpe, ¿no? Este es un paciente cayetano que tuvo un accidente de tránsito que está destrozada el cráneo. ¿Qué cosa es? ¿Qué le parece este de acá? Bernabola, ¿qué le parece? ¿Boris? Sí, doctor. ¿Qué te parece ese caso? Hay fractura de cráneo. Claro, es algo más, ves una trayectoria acá. Sí, hemorragia. Claro, pero en forma de trayectoria. Este es el famoso traumatismo encefalocraneano, pero por arma de fuego. ¿No, doctor? Claro, que en las emergencias le decimos TEC por PAP, ¿no? ¿No? Es el famoso TEC por PAP. Una bala con entrada, pero no salida, ¿no? TEC por PAP. Entonces, en esos casos, solamente se hace una limpieza quirúrgica y se trata de cerrar la dura madre para que no haga fístula, ¿no? ¿La bala se saca o no se saca? Camones. Alexandro. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Lo sacas o no sacas la bala? Sí le saca la bala. Castillo, ¿le saca la bala sí o no? 3 niveles. No lo sacaría. Conformar. ¿Por qué no la saca? Podría causar más daño. Así es, exacto. Ya hemos tenido hasta doctores que han ido a reclamar por qué no le han sacado la bala, que por qué la bala. Doctores, por favor, decía, disculpen, la bala no se saca. Acá ni en la China. ¿Por qué? Salvo que esté bien superficial, vista solamente casi en la superficie del cerebro para ser extraída. Porque si tú quieres meterte al fondo, recuerda que el cerebro está hematoso, está sangrante. Por secar la bala, hace más sangrar más y hace más daño. Simplemente se hace una limpieza quirúrgica, se cierra la dura madre y la bala se le da antibiótico más o menos por el tiempo que corresponda, y eso es todo. Ya, no se saca la bala, por amor de Dios. Ya, estoy dando, o sea, los tips, lo día a día, que toda la vida, o sea, siempre, ¿no? Te hablan y te dicen, no, ¿cómo la bala? No la vas a sacar la bala, esto y ahí. Tienen que estar viendo la película de, ¿cómo se llama? De los vaqueros, ¿no? Entonces, la bala no se saca. Entonces se utiliza solamente antibióticos, una buena limpieza quirúrgica y ese es el manejo, ¿no? Cuando un paciente tiene un hematoma epidural,
O sea, empieza con un hematoma epidural chiquito o hematoma sural chiquito. Y poco a poco va creciendo, creciendo, creciendo. Cuando es chiquito, el paciente tiene Garro 15. Está un poquito más grande, tiene Garro 15, ahí lo tiene. Este es normal, este es la sangre, este es el cerebro y este es el líquido cefalorraquídeo. Pero acá hay un poco de una masa, en este caso sangre. Cuando aumenta la masa, sale el líquido cefalorraquídeo, sale la sangre. Y entonces la presión intracraneal no aumenta. Hay más masa, sale más sangre, sale más líquido, y la presión intracraneal no aumenta. Entonces, este es el periodo de acá. La masa aumenta, pero la presión intracraneal no pasa nada. Hasta que llega un punto crítico, en el cual aumenta la masa y bruscamente comienza a aumentar la presión intracraneal. Cuando la presión intracraneal, repito dos veces, cuando la presión intracraneal aumenta por encima de 20, se produce el coma. El paciente puede estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, ¿no? Con grado 15. Pero cuando aumenta más, va a haber el coma. Entonces, este es el gran problema de que acá, o sea, te produce pues una falsa, digamos, seguridad, ¿no? De que el paciente no tiene, tú estás con grado 15, tú le digo de alta, por ahí te lo traen a las 5 horas, que el paciente puede estar con un grado de coma, ¿no? Antes que me olvide, esta clase está dirigido a alumnos de medicina, ya que van a trabajar, o sea, en los hospitales, o van a trabajar en sus postas, o van a trabajar de forma particular, y que necesitan saber respecto a los manejos de los pacientes. No está orientado ni a la población en general, ¿ya? Está orientado exclusivamente para alumnos de medicina que van a ser médicos, ¿ya? Bien. Entonces, cuando existe golpe, se produce pues, la hipoxemia, se produce la necrosis, ¿no? Se produce una serie de factores, ¿no? Que al final llevan pues, a la apoptosis, a la muerte de la neurona. Y es por eso que el paciente queda con secuelas, ¿no? Queda con secuelas. Existe una hipertoxicidad por el calcio, ¿no? Una toxicidad, ¿no? Por el glutamato. Aumenta el calcio, produce una lesión del núcleo, produce una lesión del ADN, ¿no? Produce una necrosis y muerte de la célula neuronal, ¿no? El traumatismo encefalocraneano, señores, se gasta casi lo que se gasta, o sea, un país en su Producto Bruto Interno. O sea, es altísima la cantidad de dinero, ¿ya? Que se gasta en traumatismo encefalocraneano. Es una epidemia, ¿no? Todos los días hay accidentes de tránsito, todos los días hay traumatismo encefalocraneano en los hospitales, mañana, tarde y noche, ¿no? O sea, se gasta casi el 3% del PBI, ¿no? O sea, solamente en esa patología, en traumatismo encefalocraneano. Entonces, ¿cuál es la definición? Es la lesión o deterioro funcional, ¿ya? Posterior al cambio brusco de la energía mecánica en el cráneo. O sea, alteración de la función encefálica causada por el impacto de un objeto en la cabeza. Primero el impacto y después la alteración. Primero el impacto, después la alteración. Entonces, el traumatismo encefalocraneano se puede definir por la gravedad. Son definiciones, ojo. Se llama leve cuando el grado está en 14-15. Se llama moderado cuando el grado está entre 9 a 13. Y grave cuando está menor o igual a 8. De 3 a 8. ¿No? Cuando hay lesión de la dura madre, cuando hay ruptura de la dura madre, se llama abierto. Cuando hay fractura craneal, puede ser, o sea, puede quedar con fractura o sin fractura, o puede haber complicaciones. Entonces puede ser con hematoma o con fístula, ¿no? Ese es, digamos, como, digamos, clasificamos, ¿no? Decimos, ¿qué es un TEC leve, moderado o grave, ¿no? O es con lesión de la dura madre, o es con fractura, o es con hematoma o con fístula, ¿no? Entonces, las lesiones primarias es cuando se llama
van a los desgarros, ¿no? ¿No? Esos son por la aceleración y la desaceleración. Esos son las lesiones primarias, ¿no? Después las lesiones secundarias son ya esa parte en la cual existe liberación de el edema, ¿no? ¿Cómo se llama? La necrosis celular. Esas son las lesiones secundarias, ¿no? Las lesiones secundarias. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de que cómo se produce por contragolpe el hematoma al otro lado de la lesión, ¿no? Acá es el golpe, pero el hematoma se produce por contragolpe al otro lado, ¿no? Las fuerzas angulares producen también desgarro en las venas, ¿no? Y recuerden ustedes que el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral siempre es constante, a pesar del aumento de la presión intracraneal. Eso sucede digamos, en periodos normales, pero en periodos de traumatismo encefalocraneano, o sea, existe una, como dice, acoplación del flujo sanguíneo con relación a la presión intracraneal. Entonces, normalmente existe una autorregulación cerebral, ¿no? No, existe esta autorregulación cerebral en esta zona. Bien. Entonces, en el trauma no existe, o sea, la constancia, no existe una línea que está acoplada, ¿no? Está acoplada. Esta línea que está acoplada. Ahí está, esta es la línea que está acoplada. Los tipos de edema son vasogénico, citotóxico, hidrostático, hiposmolar e intersticial. Este es el normal, estos son los ventrículos, estas son las células y este es el capilar. Este es el edema vasogénico que se da en los tumores. Y este es el edema citotóxico. Pregunta de examen. ¿Qué tipo de edema se da en el traumatismo encefalocraneano? El tipo citotóxico. ¿Qué significa? Que la célula es la que está hinchada, es la célula que está hinchada. En el anterior es el intersticio el que está con agua. En el citotóxico es la célula la que está hinchada. Entonces, acá funciona la dexametasona, acá no funciona. Acá lo que funciona es el mannitol. Entonces, para el edema citotóxico utilizamos mannitol. Para el edema vasogénico, ¿no? Utilizamos los corticoides. Pregunta fundamental. Pregunta de examen también, ¿ya? El edema citotóxico, edema vasogénico. Bueno, el otro edema intersticial que... Y bueno, este de acá es Chestnut. Chestnut sí hace una relación traumatismo encefalocraneano con pronóstico. Traumatismo, o sea, la tomografía de un traumatismo encefalocraneano con pronóstico. Con pronóstico. Ahí vamos. Esta de acá, que está totalmente normal, se llama Chestnut tipo 1. Esta de acá, que tiene una contusión hemorrágica acá, se llama Chestnut tipo 2. Esta de acá existe edema bilateral, Chestnut tipo 3. Y esta que es edema unilateral, o sea, un solo lado, que se llama Chestnut tipo 4. Perdón, ya, entonces, Marshall, perdón, disculpen, Marshall. Delegación de Marshall. O sea, Marshall 1, Marshall 2, Marshall 3, Marshall 4. Marshall 1, normal, Marshall 2, contusión hemorrágica, Marshall 3, edema bilateral y edema unilateral. Este paciente puede estar con náusea, puede estar con dolor de cabeza, mareado, que es lo más frecuente ya, que van bien en el 100% de los casos. O sea, no hay mortalidad con ello. Doctor, el paciente se queja, está con mareo. Sí, pues hijo, pero no le va a pasar nada. Dale de alta, no tengas miedo.
No, pero sí, me ha dicho que a lo mejor, pero no le va a pasar nada. Este es Marshall 1. Este Marshall 2 sí tiene que pasar a una observación. Se queda unos días, le pone su día, un poco de manitol, 2 días, y después alta. Este acá suele bilateral, en la cual ya las cisternas basales están disminuidas, no se ven, o sea, los surcos, hay edema bilateral. Este paciente va mal, ya, casi en un 45% de los casos. Más, un poquito más, ¿no? Pero en cambio este suele unilateral que desvía la línea media, este va mal en 100%. O sea, van a morir el 100% de los casos. Entonces, un caso de esto, si no lo operan, no hacen la esclerotomía, lo más probable es que muera. Y la gran diferencia es que entre este que va a ir bien y este que va a ir mal al 100%. ¿Ya? Entonces, la captación de Marshall sí te da pronóstico. Sí te da pronóstico. ¿Ya? Y lo más importante en la evaluación de un paciente es la anamnesis. Examen físico. Lo elemental en neurocirugía es que sepan el GLASO. GLASO, que ya lo hemos hecho, creo, en semiología. ¿Con ustedes hemos hecho semiología? Delegada, por favor, contésteme. Sí, doctor. Sí, hemos hecho semiología. Bueno, en semiología hemos visto ya el GLASO es apertura ocular espontánea, apertura ocular llamado apertura ocular al dolor, y no hay respuesta, ¿no? No, la respuesta verbal se está orientada en tiempo persona, ¿no? Las respuestas son confusas, son las respuestas inapropiadas, ¿no? Sonidos incomprensibles y no responden, ¿no? Y por último, la respuesta motora, ¿no? Obedece órdenes, localiza al dolor, retira al dolor, ¿no? Respuesta de corticación, respuesta normal, flexora, y respuesta intexora anormal. Entonces con eso se saca, puede tener 15 o puede tener mínimo 3. Por debajo o menor de 8, igual o menor a 8 es igual a coma. Y cuando es coma es igual a intubación endotraqueal. Paciente, ¿cuánto tiene el GLASO? 8. Es un coma, es un TEC grave y que necesita ser intubado y probablemente pasar a UCI. ¿Ya? Entonces, de qué el Glasgow, por amor de Dios, no ha sido creado para saber si el paciente es quirúrgico o no. De qué el Glasgow fue creado en el año 1973, cuando todavía ni siquiera se imaginaban que iba a haber tomógrafo. Se reunieron en la ciudad de Glasgow, allá en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra, porque ustedes, como saben, el pelo neurólogo tiene un lenguaje muy florido, muy abigarrado, y entonces en todo el mundo se hablaba en forma diferente, este es humildad, este es oporoso, este es agitado, este es agitación psicomotriz. Y vamos a hacer una escala en la cual se reunieron todos los expertos y se pusieron de acuerdo que el paciente que llega a emergencia, que arriba a emergencia, iban a hablar tres valores, que era la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y llegaron a la conclusión y sacaron esa escala de Glasgow. Después se ha ampliado, bueno, cuando el paciente que tiene, o sea, que está hospitalizado mucho tiempo, que tiene ¿cómo se llama?, que está intubado, bueno, pero justamente fue creado para tener un idioma en común. La escala de Glasgow no reemplaza el examen neurológico. La escala de Glasgow es una forma rápida de cómo se llama, ya saber cómo está el paciente en ese momento. Doctor, hay un paciente que llegó acá en un accidente de tránsito con Glasgow 3. Uy, ese está clarísimo. Doctor, hay un accidente de tránsito con Glasgow 14. Está bien. Y le hemos hecho una tomografía de hematoma epidural, y ese epidural es menor de 10. ¿Qué te está diciendo? Está diciendo que es un epidural sensitivo en Glasgow y que no es quirúrgico.
Así, en menos de 30 segundos ya tienes, o sea, la presentación de un caso clínico. Entonces, y el CAE del lago no ha sido creado, pues, no tenía mucho problema con los seguros. Antes venían, o sea, estos muchachos que trabajaban en los seguros, médicos también. El doctor, usted no puede hacer una tomografía. Yo no entiendo por qué. Porque no tiene glajo, no ha perdido la conciencia y no ha tenido glajo. Oiga, ¿cuándo le han dicho a usted que un paciente que no pierde la conciencia y tiene buen glajo no se opera? Yo tengo como 30 pacientes operados con glajo 15, con lo que tiene Chesnut. Eso no tiene que ver nada. ¿Quién ha enseñado eso? Será pues en la época en que el profesor recién estaba estudiando neurocirugía. De la época, o sea, unos conceptos totalmente antiguos. O sea, la escala de Glasgow no ha sido creado para definir si un paciente es quirúrgico. No, por favor. Lo que van a trabajar en las direzas, lo que van a trabajar como en las aseguradoras. Desde ahora ya les digo, por amor de Dios, eso no es así. La escala de Glasgow no ha sido creado para eso, pues ha sido simplemente para decirte en ese instante la foto cómo está el paciente, cómo está en ese instante. Tampoco te va a decir cómo puede estar ahorita con 14, pues a las 3 horas puede estar con 3. Es la foto del momento. El barco que le toma la foto que se está hundiendo, que todavía no está hundido, pero se está hundiendo, ya le toma la foto, todavía está en superficie. No da pronóstico, por amor de Dios, la escala de Glasgow, no da pronóstico. ¿Ya? Entonces siempre, cuando hay fractura de cráneo, cuando hay fractura de base de cráneo acá en Peñasco, se produce esto de acá, que llaman signos de Patel. Cuando hay fractura del piso anterior de esta parte de acá, se da esta forma que se llama signo de mapache. Signo de mapache, fractura del piso anterior. Fractura de peñasco, signo de Patel. Rinorrea es fístula de líquido cefalorraquídeo. Otorrea, fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Signo de qué? De Patel. ¿Es esto? Mapache. Muchas veces sucede que el paciente viene así y no se ve ninguna lesión, pero hay lesión del axón. Y entonces el paciente tiene una hemiparesia, le toma la tomografía y está, oye, es un mal alumno, pero mira, tiene una hemiparesia. ¿Cómo se explica eso? Porque hay una lesión, ahí puede ver, a nivel del tronco cerebral o acá en el cuerpo calloso, ¿no? Que se produce por el fenómeno estereotáxico del TEC, que se produce una lesión de los axones. Y se produce ¿no? La tomografía no se va a detectar. ¿Qué se pide para un traumatismo cerebrovascular? Tomografía. ¿Es suficiente? Es suficiente. ¿Lo necesita una cosa más? No. Doctor, pero me ha dicho que la resonancia es lo mejor. Bueno, esta señorita tiene una hemiparesia. Sí, probablemente tenga una lesión axonal difusa. Sí, pero ¿cómo? Ya, tómale la resonancia. Para demostrarle que tiene su lesión axonal difusa. Eso no va a ser quirúrgico, eso va a pasar de forma espontánea. Pero bueno, si puede hacérsela, que se la haga, ¿no? Su resonancia. Pero es suficiente con la tomografía, porque lo que queremos con la tomografía es demostrar si el paciente es quirúrgico o no quirúrgico. Bueno, acá tienen la imagen radiográfica. El paciente que llegaron a tomar su radiografía, y aquí viene de una fractura. Es una fractura lineal. ¿Este paciente es para operar o no es para operar Castro, Tena, Noemí? Doctor, sí, porque tiene la fractura. ¿La fractura se opera? Ah, no. Tendríamos que ver una tomografía. Serquín, López, Pati. Serquín. Doctor, también me avisó de problemas con su internet. Chile, Osorio Coquis. Hacerle una tomografía si se opera o no. Claro, exacto. Complementaria.
porque ahí solamente se ve la fractura del cráneo. Claro, se ve la fractura del cráneo, pero no se ve si es que es una hematoma epidural, sural o intraparenquimal y si es quirúrgico o no, ¿no es cierto? O sea, con la radiografía se puede ver un hematoma. No se puede ver un hematoma, ¿no es cierto? No. Entonces, ¿para qué sirve la radiografía? Para ver si hay fractura del cráneo. Ya, y si hay fractura, ¿lo operas o no lo operas? O sea, igualito le tienes que hacer una tomografía. Ahora, todos los hematomas epidurales no tienen fractura. Es más, la mayoría de los hematomas epidurales surales tienen sin fractura. ¿Y cómo sabes si la radiografía si está normal, tenga o no tenga una hematoma? Entonces, ¿para qué sirve la radiografía? No nos sirve para nada. Pues. O sea, nosotros neurocirujanos no nos sirve. Porque si tiene fractura, hay que hacer la tomografía. Y si no tiene fractura, tampoco te descarta que no lo tenga. ¿Me entiendes? ¿Está entendido? Bien, ok. Ahí tienen, o sea, la fractura y ahí tienen, o sea, en sala de operaciones, la imagen de la fractura. Esto se llama fractura deprimida en ping-pong, que se da en los lactantes, ¿no? Es como si fuera una pelotita de ping-pong que la unes. ¿No? Esa fractura deprimida, la fractura deprimida se operan cuando la hendidura es mayor de 10 milímetros. Criterio quirúrgico para operar fracturas con hundimiento cuando la fractura deprimida es mayor de 10 milímetros. Ese es el criterio quirúrgico. ¿Está claro? Ese es fractura de peñasco con otorragia. Salida de sangre. ¿Se opera? No. ¿Qué se hace? Nada, simplemente pones aquí un algodón estéril, lógicamente, o gas estéril, y esto espontáneamente, de 3 a 5 días, espontáneamente se cierra. Se cierra. Sí es espectacular, pero no te preocupes. Doctor, ¿va a quedar con lesión del oído? Sí, pues va a tener problemas, o sea, a nivel de la audición y también un poco de equilibrio. Ahí tiene fractura con contusión hemorrágica pequeña. Y aquí tienes un hematoma epidural. Mire, el hueso del cráneo aproximadamente tiene 10 milímetros. Entonces usted comparas el hueso del cráneo con el tamaño del hematoma y lo ves si es más grande o más chico y con eso dices si es quirúrgico o no. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este hematoma Rojas, Torres, Élida? Rojas, Torres. Sí, doctora. ¿Te parece que es quirúrgico o no quirúrgico? El primer hematoma acá. El de arriba a la izquierda. Este es 10 milímetros. Yo creo que sí, doctor. Claro, porque tiene, por lo menos tiene unos 40 milímetros, ¿no? ¿Y cuándo es quirúrgico? Cuando es mayor de 15 milímetros. 25. No, el volumen mayor de 25 y cuando el ancho es mayor de 15. ¿No? O sea, este acá hay un poquito más, ¿no? Hasta acá. Y este supera ampliamente. Igualito este acá, igualito este acá, igualito este acá. Este es un hematoma. Doctor, ¿Sí? ¿Te escucho? doctor, lo que acaba de mencionar del ancho mayor de 15 milímetros, de mayor 15 milímetros, pero ¿es solamente con los epidurales o con todos en general? ¿No te escuché bien? ¿El ancho mayor a 15 milímetros es con todos los hematomas o solamente con los epidurales? Por eso, el criterio Chernow de los hematomas epidurales es mayor de 15 milímetros. En los hematomas supratentoriales, o sea, por encima del tentorio, por la piel del cerebro. Por debajo del tentorio tiene otro criterio. Pero todo lo que sea supratentorial, hematoma epidural, mayor de 15 milímetros, es quirúrgico. Criterio Chernow. Quirúrgico, quirúrgico, quirúrgico. Doctor, no hay neurocirujano, tienes que derivarlo, pero agarra tu ambulancia y ya, no, doctor, no quiero recibirlo, ya no sé qué hará. Irás con tu paciente, no sé, agarra tu taxi y te arrancas pues si no se va a morir. No que le espera simplemente, o sea, no tiene que operarse. El hematoma epidural, ¿no? No tiene que ver nada con el Glasgow.
por amor de Dios, no tiene nada con el clásico. Hematoma sudural. Tiene que ser simplemente mayor de 10, o sea, mayor que el hueso del cráneo. Quirúrgico o no quirúrgico. ¿Qué te parece la rosa? Claros, perdón, claros. Alison. Ya le pregunté. Del Castillo. Junco, Marcelo. Del Castillo. Díaz, Peralta, Miguel. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Se escucha, doctor? A ver, ¿quién habla? ¿Del Castillo o Díaz? Marcelo. No, del Castillo. Ya, del Castillo. Ese hematoma sudural, ¿es quirúrgico o no quirúrgico? Bueno, creo que es quirúrgico. Bueno, no, está casi más o menos del mismo tamaño que el grosor del cráneo, el hueso del cráneo. El grosor del cráneo es este acá, es de acá hasta acá. Es el doble. Quirúrgico, ¿no? Y acá en la dirección de la línea media también se ve por encima de 5, ¿no? Ah, claro, más de 5 milímetros. Cualquiera de los dos es un hematoma quirúrgico. Hematoma. Doctor, disculpe, ese clístrido de Chestnut que menciona, funciona tanto para el epidural como el subdural, que es mayor de 15 milímetros. El hematoma epidural mayor de 15. Y el hematoma sudural mayor de 10. Ah, ya está, gracias. Para ambos, la desviación de la línea media mayor de 5. Ya está, gracias. Es una contracción hemorrágica que si tiene un volumen mayor de 50 y si tiene buen bajo sería mejor bueno operar. Esta es hemorragia subaranoidea postraumática. Este es el famoso TEC por PAF. Ahí lo ven, entrada y salida, ¿no? Esta es entrada y salida. Un pacientito que estuvo en Cayetano, ¿no? Que le dispararon, ahí cerca de Cayetano, ¿no? Ahí está la entrada, este es el famoso halo de Fish, ¿no? Que se produce, ¿no? Ahí es donde reconoces, o sea, la entrada, ¿no? Le tomé justo de la foto por el halo de Fish que se veía clarito, ¿no? Esto te indica que el disparo ha sido cercano, ¿no? Este es el halo de Fish. Y ahí está la entrada y la salida, ¿no? El paciente después de unos días, esta incisión se llama incisión de Danby-Walker. Y esta es digamos, la sutura continua, cruzada, que se hace, ¿no? En la parte de piel, que a mi gran profesor, no profesor y aparte jefe del doctor Puente Hidalgo, ¿no? Que era el jefe del hospital del Cayetano, no le gustaba, ¿no? Cada vez que me veía que le decía, doctor Suárez, ya le he dicho que no me haga ese tipo de sutura que hacen solamente los chilenos acá en Sudamérica. Y no le gustaba. Ya murió el doctor. Un gran cirujano, un gran neurocirujano, el que desarrolló toda la neurocirugía de Cayetano. Este se llama incisión de Danby-Walker. ¿No? Incisión de Danby-Walker. Bueno, este le tomé también porque eran 2 hematomas epidurales, ¿verdad? Frontales. Que hay que operarlos los dos, ¿no? Hacer una bifrontal y en una cirugía sacar los 2 hematomas epidurales. Este es el pacientito con una herida de bala, ¿no? Acá está la bala, que lógicamente al momento de entrar se ha destrozado, ¿no? Se ha fragmentado. ¿Se saca o no se saca la bala? A ver. Díaz, Peralta, Miguel, ya le pregunté, creo. Galván, Coveñas, Diana. Presente, doctor. ¿Esa bala se saca o no se saca? No se saca. Ah, perfecto, muy bien, ahí está. Ya no me van a estar fastidiando ya cuando tengan que usted su ya médico asistente. El doctor, ¿por qué no le sacó la bala? Ya está. La bala no se saca. Salvo esta de acá que está acá pues, en la superficie, ¿no? Esta que está acá, o sea, que por encima del cráneo, no hay problema, esa está. Y recuerden que el hematoma epidural viene siempre premiado, ¿no? No solamente viene su hematoma epidural, ¿no? Puede venir con un hemoneumotórax, puede venir con una lesión. Y cuando hay estos problemas generales, primero se soluciona esto. Y después este acá. No este y después este. Porque si primero solucionas esto, esto lo va a matar por un shock hipovolémico. Esto puede esperar. O sea, primero tienen que solucionarse los problemas del shock hipovolémico.
A lo que hacen cirujanos generales, por amor de Dios, pues hijo, ¿cómo quieren que le entre un hematoma pleural si queda con un traumatismo hepático? El traumatismo hepático, pues el hipovolémico lo va a matar, un neumomotora por hipoxia lo va a matar. Tienen que primero entrar en eso, solucionarme eso, y después que esté solucionado, yo le entraré, pues. ¿Está claro? Lo que van a hacer, pues, otras especialidades, ¿no? Y bueno, y esta es la famosa imagen que nos trae tantos problemas para los neurocirujanos actuales. Esto es lo que nos enseñan en todos los libros, que el hematoma epidural viene con hernia, el unco del núcleo pulposo, de hernia del unco del hipocampo, que comprime el mesencéfalo, produce anisocoria, Babinski positivo y disminución del gas. Entonces así lo tienen en la memoria impregnada, que el hematoma epidural viene con unco del hipocampo, que viene con anisocoria, que viene con epiparesia, Babinski positivo. Ese es el hematoma epidural complicado. Ese es el hematoma epidural complicado. Que es lo que no debemos llegar. Este paciente probablemente tiene más de 12, 15, 20 horas, ¿no? Y que ha ido creciendo el hematoma y ha ido a la herniación del onco del hipocampo, ¿no? A través de la libre del chat, ¿no? Está comprimiendo el encéfalo, está produciendo anisocoria, está produciendo hemiparesia y Babinski. Entonces, este paciente está complicado. Nosotros operamos antes que se complique, porque este paciente ya está en coma. Hay que evitar que llegue a esta coma. Por eso el paciente diagnosticado, paciente operado, ¿no? Que va a estar esperando hasta mañana, ¿no? Que porque espera que ahorita no hay sala, ¿no? Cuando lo que van a hacer anestesiólogos, por el amor de Dios, ¿por qué tiene este paciente 15? Está compensado, mañana, vamos a operarlo mañana, ¿no? Pero es quirúrgico, tiene un volumen mayor de 50, ¿no? ¿Pero qué grado tiene? 15. No, hijo, no tiene que ver nada de hallazgo. Los criterios de Chestnut son bien estrictos. Hay que operarlo, para que no se complique. Esto de acá creen que este es el hematoma quirúrgico. No, este es el hematoma ya complicado. Una contusión hemorrágica cerebral, hematoma epidural, occipital, con una contusión hemorrágica, ¿no? Y un hematoma subdural de Yapa. Contusiones hemorrágicas. Este es un hematoma subdural subagudo, que no se ve, que no se nota, traicionero. Y esta es la famosa escala de Chestnut, que sí da pronóstico. Marcha al 1, a casa. Marcha al 2, interna unos días. Marcha al 3, tiene que pasar a UCI. Marcha al 4, opera y pasa a UCI, si no, simplemente va a morir el paciente. Esta es más evacuada y más sin evacuada. La escala de Marshall sí te da pronóstico. Fracturas, hematoma epidural quirúrgicos, hematoma epidural complicado, que no debemos llegar a estos extremos, por eso hay que operar. Apenas el hematoma se diagnostica y que tiene los criterios quirúrgicos, se opera, independientemente del Glasgow. Independientemente del Glasgow. ¿Ya? Hematoma epidural occipital quirúrgico. ¿Ya? Hematoma epidural temporal quirúrgico. ¿Ya? Los hematomas subdurales se operan cuando su diámetro son mayor de 10. Este tiene mayor de 10, estos son el crónico. Hematoma subdural crónico, hematoma subdural subagudo, ¿no? Como pueden ver, la coloración es casi parecida al parénquima cerebral. Por eso se llama que es el subdural subagudo, es isodenso. Tiene la dirección de la línea media, ¿no? Acá sí tiene como 15 milímetros. Hematoma subdural crónico, quirúrgico. Este es crónico reagudizado, no tiene una parte crónica y una parte que está reagudizada en esta zona. Crónico reagudizado. Una gran desviación de la línea media, ¿no? Este le tomé fotos justamente por eso, porque es un crónico que está nuevamente sangrando, es un crónico reagudizado. Entonces, hay que usar mannitol, ¿no? Para bajar la presión intracraneal. Si el paciente pasa UCI, muchas veces pasa coma barbitúrico, es necesario muchas veces medir la presión intracraneal. Lo ideal es colocar el catéter en el ventrículo, porque permite drenar el líquido cefalorraquídeo. Hay que monitorizar al paciente, poner sonda nasogástrica, ponerle su
PVC, ¿no? Y pasar al paciente a cuidados intensivos, ¿no? Y este es, por ejemplo, un monitor de la presión intracraneal que está en el espacio epidural, ¿no? Hay un trabajo ya que justamente se hizo a nivel mundial con el ácido Traxenami. Ya están en los protocolos de usar que el paciente cuando llegue a emergencia utilizar el ácido Traxenami. ¿Ya? El ácido Traxenami. Bueno, este es absolutamente lo que hemos estado hablando, los criterios de Chestnut, ¿ya? Con respecto al manejo del traumatismo encefalocraneano, ¿no? Si el paciente tiene edema bilateral, o sea, Marshall 3, hay que hacer una craneotomía descompresiva bilateral más duroplastia. Y si es unilateral, craneotomía descompresiva bilateral más duroplastia, ¿no? Este es unilateral, o sea, Marshall 4, este es el Marshall 5, que ya está dentro de los protocolos hacer la craneotomía descompresiva, ¿no? Porque había dudas si que la craneotomía descompresiva era o no era, ya está en los protocolos mundiales. ¿Ya? Y si la presión intracraneal va por encima de 15, hay que ver cómo está la saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno del golfo la yugular está por debajo de 55, hay que elevar la presión arterial media y la presión de, de perfusión cerebral y aumentar la cantidad de tratamiento osmótico. Pero si la presión de la saturación del golfo la yugular está por encima de 75, eso se llama alto flujo hiperemia, hay que hiperventilarlo y pasarlo a coma metabólico. Entonces son las grandes diferencias del manejo del paciente de esos dos tipos, ¿no? Y bueno, a lo que a nosotros nos corresponde, el paciente, bueno, va a pasar a UCI si es que no es quirúrgico, y a nosotros tenemos que operar. Por ejemplo, es un paciente que se le hizo una craneotomía descompresiva. Ahí ven, la craneotomía descompresiva a libre plaqueta. Están viendo cómo el edema está saliéndose hacia afuera, ¿no? Aquí ven otra craneotomía descompresiva en la cual ven cómo el edema se va hacia afuera, entonces ya no ingresa hacia abajo, ya no comprime ese alrededor y por lo tanto no mata. Es el famoso principio de la craneotomía de tipo descompresiva, ¿no? Algunas craneotomías descompresivas que se hicieron. Ahí está la craneotomía de tipo descompresiva, ¿no? El edema se va hacia afuera. El edema se va hacia afuera, no se va hacia el mesencéfalo. El edema se va hacia afuera. Bueno, a lo que a nosotros nos corresponde es la operación. Entonces el paciente llega de emergencia, ha tenido un accidente, se le toma la tomografía y tiene un hematoma epidural quirúrgico. Entonces, prepárenlo para sala, de hacer los prequirúrgicos, ustedes son los internos, van preparando y ya, ¿quieren entrar conmigo? No, que muchos se demoran, y los internos quieren entrar con los cirujanos. Entonces, ya, se preparó la sala, ahí está la tomografía, ahí está, eso se llama cabezal de Mayfield, este se llama cabezal de Mayfield, el paciente está intubado. La intubación es con un tubo anillado, para evitar que se colapse el tubo, está lateralizado, y se hace la incisión en esta parte. El hematoma epidural está en este punto. Entonces se hace la apertura, ya están puestos los campos quirúrgicos, ya se aperturó la parte de la piel, y esto se llama clip de agrafes. Clip de agrafes que son para hacer hemostasia de la calota. Se está aperturando, levantando el cráneo, se está levantando el cráneo, y como ustedes, el hematoma epidural, ¿no? Ahí está, hematoma epidural. Este es un hematoma epidural. Esto hay que aspirarlo, se aspira, y como pueden ver, tiene un espacio acá. Y si ustedes dejan este espacio, si lo ponen otra vez la plaqueta ósea, va a quedar por ahí y otra vez se va a llenar. Entonces hay que ponerle unos puntos de aquí hacia arriba para que no quede este espacio. Eso se llaman los puntos de Dandy.
¿no? Eso se llaman los puntos de Dandy, que están ahí en la zona de videos de la página web que le he dado. O sea, cómo se realiza el punto de Dandy. Se coloca a la dura madre con una aguja MR15 y con un hilo número unos 5 ceros, ¿no? Y se lleva hacia el cráneo y se amarra para evitar que haga un hematoma epidural, ¿cómo se llama? Recidivante, ¿no? Se hay que poner en los puntos de Dandy. Después eso se pone la plaqueta ósea, se ponen los puntos de plaqueta y se rellena con viruta la zona de los, estos se llaman burr holes, ¿no? La zona donde han sido hecho la apertura. Se cierra y ahí está cerrado la piel. Esa es la tomografía después de la cirugía. De eso se trata, digamos, nuestro día a día en las emergencias de los hospitales. Llegar al diagnóstico, ver si el paciente es quirúrgico y si es quirúrgico, entrar a la sala, sacar todo el hematoma y nuevamente que no haya hematoma y el paciente nuevamente se reincorpora a su vida cotidiana. Si no haces eso, el paciente va a haber compresión de mesencéfalo, paro cardíaco y muerte del paciente. Entonces, vamos a ver algunas cirugías realizadas por este humilde servidor, todos hechos en Huacho, en el tiempo que trabajaba acá, en Huacho. Es un niño que se llamaba Lenin, se había caído por el óvalo de Huaura con su padre en una bicicleta y vino después de 3 días porque lo notó que el niño tenía una hemiparesia y ahí llegó en estado de coma con LASGO 8. Se le tomó una tomografía, tenía un hematoma epidural quirúrgico, como pueden ver, y ese después de la cirugía, ¿no? Lastimosamente no tengo imágenes de la cirugía, ese después de la cirugía del paciente, y este es el niño después de un mes más o menos, ¿no? Que ya está en la zona donde se ha hecho la craneotomía, sino que ya el pelo ya creció, pero ahí todavía se nota la zona de la incisión, ¿no? Esta ha sido la zona de la incisión de Kevin. Eso ha sido hace muchos años, no sé, por lo menos esta creo la fecha. 2005. Sí, más o menos. Me vine a visitar, estaba estudiando en la universidad, me dicen. Estaba estudiando en la universidad, no sé qué carrera. En la Universidad de Huacho está estudiando. Él es Kevin. ¿Está? Esa es la idea, ¿no? O sea, entrarle lo antes posible, antes que entre en coma, o si esté en coma, que no pase más de 6 horas, para que exista una muy buena recuperación del paciente, ¿no? Él le tomé la foto en el consultorio que está en el hospital de Huacho, ¿no? Él cuando trabajaba en Huacho. Bueno, este es otro caso, este es un paciente que tiene un hematoma sutural, ahí se está haciendo la incisión en esa itálica, se está fracturando, ahí están los pies diagrafes, hemos utilizado algunos cuantos nomás en algunas zonas, no hay mucho sangrado, se está haciendo, esto se llama el trépano de Jackson, ¿ya? Se llama la cuchilla de Cushing, ¿no? El ayudante está echando agüita para que la viruta, o sea, no se, mientras vamos haciendo aquí, y hay que tratar de hacer el hueco sin pasarse, ¿no? No te puedes pasar porque si no haces más lesión. Ahí está, esto se llaman los burr holes. Se está haciendo la apertura. Esto se llama pasador de sierra Gigli. Se está pasando la sierra Gigli. Ahí está, se ha pasado la sierra Gigli. Perdón, el pasador de sierra Gigli se ha pasado por debajo, por encima de la dura madre, o sea, por el espacio epidural. Y ahí hemos colocado la sierra Gigli y vamos a comenzar a cortar el hueso. Se corta de abajo hacia arriba. Ahí está la plaqueta, esto se llama plaqueta ósea. Se está sacando la plaqueta ósea, ahí está, esta es la dura madre. Este es un hematoma sudural, o sea que está por debajo de la dura madre. Entonces hay que aperturar, se ponen los puntos de tracción con seda negra, estos son los puntos de tracción, para hacer el corte con un bisturí número 15, ¿no? Se hace la apertura de la dura madre. Y aquí tienes el famoso hematoma subdural agudo. Hematoma subdural agudo.
Esta es la dura madre que está siendo, digamos, rechazada a los costados. Esto fue cuando operamos aquí en el hospital de Huacho. Y acá se está aperturando un poco más la dura madre. Y aquí estamos aspirando. Aquí estamos aspirando, ¿no? Con un aspirador de Ferguson, ¿no? Que se llama de Ferguson. Tipiagraphe Ferguson. Esta es la espátula, se está espatulando un poco el cerebro hacia abajo para poder sacar el sangrado. Y después se hace un cierre de la madre con seda negra 5 ceros con aguja MR15. Se comienza a hacer la apertura con surgir continuo. Sí, entiendo que ustedes no han hecho cirugía general, pero por alguna razón acá en Huacho primero enseñan cirugía de especialidades y después cirugía general. Primero se hace cirugía general y después cirugía de especialidades. Entonces, bueno, pero estamos hablando como si ustedes hubieran hecho ya cirugía general. Este es aguja MR15 con una hoja, con una seda negra número 5 ceros. Se pone la plaqueta y se hace el cierre. Esto es una incisión en S itálica. Ahí está el cierre. Ahí está. Y este es el paciente después de la cirugía, ¿no? Después de más o menos unos días está ahí sentadito en su cama. Esta es la incisión que se le ha hecho. Este es otro paciente que ha quedado en coma. Fue traído de Barranca, ya en coma, ya está no sé cuántos días allá. Por allá, si lo fuera a hacer una tomografía, me encuentra un hematoma. Ahí está el hematoma subagudo, que está reagudizado en esta zona. Ahí está, lo ven, esta parte de acá, pues no sé, este es un subagudo, pues hizo denso. Parece que el mismo parénquima, ¿no? Está desviando la misma media. Ahí está en sala de operaciones, ya intubado, se hace la apertura. Es la época que está, tiene un ex alumno de medicina de ustedes, el doctor, aquí hay, ¿cómo se llama? Actualmente está en Rebagliati, y también hizo oncología, ¿no? Es cirujano oncólogo y trabaja también en Rebagliati. Un gran cirujano. Él justamente está ahí interno, me está ayudando a hacer este hematoma. Estamos haciendo la apertura. Ahí está. Vamos a hacer la craneotomía. Hay muchos los Burkholz, aquí se han echado cera de hueso para la hemostasia, ¿no? Estos son los separadores que estamos utilizando. Los separadores que estamos utilizando, ¿no? Estamos haciendo la apertura del Burkholz, ¿no? Con el trápano de Jackson. Estamos haciendo el corte con la sierra de Gigli. Se está levantando la plaqueta ósea. Ahí está. Ven ustedes la dura madre, ven la meningia media. Esa es la famosa meningia media, que es justamente muchas veces por la cual se producen los hematomas epidurales. Acá está. Esta es estamos haciendo la hemostasia de la meningia media para que no nos fastigue al momento de cortar la dura madre. Estamos haciendo, digamos, la hemostasia, estamos haciendo el quemado, digamos, de la arteria, ¿no? Vamos a aperturar la dura madre, estamos haciendo los puntos de tracción con estos dos puntos de tracción y hemos cortado y ahí está saliendo el hematoma subdural agudo. ¿Lo ven cómo sale? Sale a presión. Ahí está. Ahí está el hematoma subdural agudo. Está saliendo a presión, ahí comenzar a aspirar. Se aspira y entonces ahí ves ya el cerebro, ¿no? Tienes que tratar de no agarrar el cerebro, pues hijo. No me hables, no me digas nada, tranquila, cállate la boca, por amor de Dios, que está aquí. Un pequeño error, agarras y rompes el cerebro y lo reventaste la cirugía. Y con mucho cuidado, ya, porque el cerebro es como una gelatina, lo tocas y se resiente. Y ahí estamos colocando drenes tubulares, ¿no? Tipo Copen, y ahí se están haciendo los puntos de la craneotomía, o sea, para
se llaman los puntos de plaqueta. Los puntos de plaqueta se están realizando, los puntos de plaqueta, para colocar la plaqueta. Se pone la plaqueta con seda negra número 1. Ahí están colocando los puntos de plaqueta, están los burhol, y los burhol los vamos a llenar con la viruta. El mismo hueso que ha salido se llena nuevamente. Y nuevamente el cierre, ¿no? Utilizo más esto de acá por lo que produce más hemostasia, y aquí están los drenes de Popper, ¿no? Los drenes tubulares donde está saliendo la sangre residual, porque no, toda la sangre a veces no sale, hay que dejarle los drenes para que salga. Ahí están, con los drenes colocados en el... Voy a realizar las operaciones intubadas, ¿no? Después de algunos días, ahí está, después de algunos días, ya está sentado en su cama, la idea es sentarlo lo más antes posible. Esa es la idea, el paciente en coma y después de algunos días. Esto de aquí debería estar más abajo. Para que no se noten los ojos, pues será subido. Bueno, otro hematoma epidural con construcción hemorrágica. Ahí está la apertura. Ahí está. Este es con una máquina que no era muy buena. Ahí está el hematoma epidural. Parito temporal. Inmenso, que siga toda la fosa temporal era inmenso, toda la fosa temporal está, este es el músculo temporal, ¿no? Que se tiene que rechazar hacia un lado. Este es otro paciente, este es su hematoma sudural, ahí estamos operando al paciente, estamos haciendo el cierre. Esta es la tomografía del paciente que habían visto anteriormente. Esta puesta siempre lo ponemos en hematoscopio. Ahí está el paciente después de unas horas, ya ha recuperado la funcionalidad, la hemiparesia ya ha desaparecido. Cuando más temprano entres a la cirugía, mejor van a ser tus resultados. Cuando más te tarde, pues peor, los resultados van a ser peores. La idea es entrar lo más antes posible. ¿Ya? Seguimos con los hematomas epidurales. Hematoma epidural, el mismo procedimiento, apertura, otro hematoma sudural, ya con sus drenes. Estamos retirando los drenes después de unos 4, 5, 7 días, retirando los drenes y se cierra, ¿no? Se cierra donde ya están los drenes. Bien, muchachos, y así sucesivamente. Ese es el día a día de las emergencias en los hospitales. No sé si tengan alguna pregunta que tengan que hacerme. Esas son, digamos, la cirugía que se hace. Lo que nuestra función es determinar si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Si es quirúrgico, entrar a la sala lo más antes posible, sacar el hematoma y recuperarlo para que el paciente se integre a su trabajo, se integre a su familia y siga siendo un hombre o una mujer productiva para la sociedad. Bien, espero sus preguntas. Doctor, buenas noches. Tengo una duda. ¿Aló? Dijo que... Sí, ¿se me escucha? Hola. Dijo que en un momento cuando un paciente tendría otro compromiso, por ejemplo, que tenga shock hipovolémico, eso era primero y después era la cirugía cerebral. En ese caso, ¿cuánto tiempo podría pasar de una cirugía a otro? Porque también ha mencionado que mientras más rápido se haga la cirugía, tiene mejores resultados. Entonces, ¿cuál sería el tiempo óptimo? Mira, muchas veces, si se puede, porque eso también depende del anestesiólogo, del cirujano, ¿no? O sea, se entra hasta simultáneo, ¿no? O sea, mientras el doctor está haciendo la apertura del abdomen y haciendo el tapón de Mikulicz, ¿no? Colocando gasas, o sea, a nivel hepático, si que tiene un traumatismo hepático, o bueno, está haciendo ¿no? Pero es bien difícil hacerlo de forma simultánea, ¿no? O sea, haciendo una craneotomía y el otro haciendo una apertura, va a ser un poquito difícil. La idea es, paciente, por ejemplo, tiene un traumatismo hepático, ¿no? Entonces, el cirujano entra a la aparatomía exploradora,
entra, hace el hemostasis que corresponde, lo cierra, una vez cerrado, simplemente se agarra, se cambian los campos, comenzamos a operar la parte quirúrgica. Inmediatamente, o sea, sin que salga de sala. Y ahí inmediatamente nomás continúa, o sea, negocio. No es que vas a esperar unas horas, no. Si tiene un hematoma quirúrgico y tiene un shock hipovolémico, solucionar el problema del shock hipovolémico. La mayoría viene, pues, o sea, un traumatismo abdominal cerrado, ¿no? O tiene un problema de hemonemotor. El hemonemotor es muy rápido, ¿no? Solamente en emergencias se pone un drenaje torácico, ¿no? Con sus 2, 3 botellas, ¿no? Y punto, ¿no? Y ya con eso ya puede entrar a sala con presión positiva y ya se puede hacer la craniotomía. Pero primero tiene que solucionarse el problema, pues, ¿cómo se llama? General, tanto de abdomen como de tórax. No es que primero nosotros entramos y después va a entrar el cirujano. Lo que hace el cirujano, por amor de Dios, no es que yo voy a entrar primero y después va a entrar el cirujano general. Primero el cirujano general, pero luego el cirujano de tórax le soluciona el problema y después recién entramos nosotros. Inmediatamente. No hay que esperar mucho tiempo, inmediatamente. Eso sí. Está muy buena la pregunta, muy buena. Gracias. ¿Otra preguntita? Doctor, disculpe, al momento que explicó, cuando se realizan las craneotomías, explicó que habían 2 incisiones. Una era la de la S itálica y la otra era, el nombre no me acuerdo, que era una forma de os. ¿Cuál de las dos es más recomendable usar? Esa pregunta está muy interesante, muy linda. No, realmente te digo, está muy interesante. Mira, las aperturas que han hecho, por eso se llama Gandhi, ¿no? Gandhi recuerda que ha sido el discípulo prediléctico de Cushing, ¿no? Cushing es el padre de la neurocirugía mundial de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Porque la segunda mitad es Yazarfield, ¿no? Que todavía está vivo, está en Arkansas. Cushing, o sea, no, entonces ese inició de Donnie Walker, ¿no? De Donnie Walker, o sea, son en forma de U invertida, ¿no? Te permite, o sea, hacer un colgajo, como quien abre un libro, ¿no? Entonces, esas aperturas tienen esa gran ventaja, ¿no? Que te dejan un gran espacio del cráneo para poder hacer aperturas, o sea, grandes, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que cortan como la incisión va perpendicular a las arterias, cortas muchas arterias. Y es un poquito más grande. Y también al momento de la incisión, o sea, tienes que hacerle toda la curva, ¿no? Recuerden que el cráneo no es plano, no es redondo, entonces, y a veces la incisión, la posterior está un poquito más atrás, entonces es un poquito más difícil hacer la incisión. Entonces, las incisiones estas en S itálica te permiten, o sea, hacer incisiones longitudinales, y la crítica era, pues, que no te daba mucho campo quirúrgico. Eso es cierto, pero cuando tú más grande la hagas, más campo quirúrgico te va a aperturar para el cráneo. Entonces la tendencia actual es hacer las incisiones más que las de U invertida, ¿no? Hacerle ¿cómo se llaman? Las incisiones longitudinales, porque son más rápidas, menos sangrantes, y también el cierre son un poquito más rápido, ¿no? Esa es, digamos, la ventaja que tiene con uno con respecto a la otra. Sí, muy bonita, sí. O sea, en la actualidad se utiliza un poquito más de las aperturas longitudinales que las de invertidas. Bien, bonita pregunta, muy bien, excelente, está muy bien la pregunta. ¿Otra? Buenas noches, doctor. Buenas. Sí, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es su experiencia en cuanto al síndrome del trefinado post-craneotomía descompresiva? El síndrome Del trefinado. Me agarraste, en el aire. ¿El síndrome de qué? Del trefinado. Y del trefinado. Wow. Ahí lo puedes escribir, por favor, trefinado. ¿Así? Sí, trefinado. Ahí si me explicas un poquito más en qué consiste.
A ver, yo tengo entendido que cuando se hace una craneotomía descompresiva, al poco tiempo de hacer esta, por ejemplo, un mes más o menos, empiezan a aparecer síntomas neurológicos. No, no, Esto se conoce como síndrome del terfinado y cuya terapia definitiva es la colocación de la placa ósea que se retiró para que se expanda el cerebro. ¿síndrome de qué? Así, trefinado. Sí, trefinado. Síndrome de trefinado, sí, trefinado. Sí, así es. Me agarraste, sí, Juan. No se agarró en el aire. Dice, consiste en el deterioro neurológico que se produce tras la realización de una craneotomía descompresiva en la cual no se lleva a cabo la reposición ósea. Claro, y después cuando se repone la Y su placa incidencia es variable, aunque se cree que esta entidad está infradiagnosticada. Deterioro neurológico se produce una craneotomía descompresiva con complicaciones posteriores, algo así. porque no pones ¿cómo se llama? La plaqueta ósea, ¿no? No pones la plaqueta ósea o la placa metálica, creo que algunos se ponen, ¿no? Placa metálica. Sacar el cráneo, ¿no? Hay dos posibilidades. O el cráneo se lo dejas ahí, como he visto tú en una placa, una comunicación de simplemente dejas el cráneo, que se llama plaqueta libre. O sea, lo dejas como un barco flotando en el agua. ¿No? La otra posibilidad es que el cráneo agarras y te lo pones ahí en el subcutáneo, en el abdomen. Entonces, cuando uno saca el cráneo, lo que hace es, digamos, al dejarlo libre, todo el edema se va hacia afuera. Entonces, la presión intracraneal baja. Cuando tú, o sea, lo dejas mucho tiempo, o sea, fuera del cráneo, entonces baja la presión intracraneal y entonces comienza más bien el cerebro a chupar. Entonces existe más bien ya no hipertensión, sino una hipotensión. ¿Ya? Una hipotensión. ¿Ya? Una hipotensión, o sea, una hipotensión de ¿cómo se llama? Del cerebro. O sea, el cerebro ya no está, o sea, no hay que, entonces el cerebro tiene una presión menor que la atmosférica. Entonces, si la presión intracraneal mata, la hipotensión no mata, pero sin embargo sí hace que el paciente no recupere el estado de conciencia, sus funciones mentales, por la hipotensión intracerebral. Entonces, la idea es cuándo reponer la plaqueta ósea. Apenas baje el edema. Apenas el edema ha bajado, inmediatamente subir el cráneo. Para evitar justamente este síndrome que estás hablando. No sabía que tenía nombre, pero gracias por la. Se llama hipotensión intracraneal después de la craneotomía, ¿no? O sea, la hipotensión, si no es cierto, no mata, pero hace que el paciente no se recupere tanto. Subido el cráneo todavía, pero todavía no está cerrado totalmente, el cráneo está abierto. Entonces hace una hipotensión de tipo intracraneal, ¿no? Ese es el síndrome. Tenía nombre propio, trefinado, interesante. Ok, gracias. Bien. A ver, otra preguntita. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿cómo es el fenómeno de cizallamiento? Estaba buscando la definición solamente, pero no encuentro nada que coincida con la lesión axonal. No te he entendido muy bien. O si retiras un poquito y pronuncias un poquito más lento y más alto. A ver. ¿Alguien me escucha? Sí, de escuchar te escucho, sino que parece que está muy pegado y muy raro. No te entiendo bien la pregunta. Me refería en cómo es el fenómeno de cizallamiento para lograr alguna lesión cerebral.
Cesará es este movimiento. ¿Dónde se ve más? O sea, cuando hay problema a nivel, el fenómeno del latigazo. Ok. Choca el carro, entonces hay movimiento del cuello, entonces, cizallar es, digamos, este movimiento. Cuando en el cerebro se da ese fenómeno de cizallamiento cuando existe una rotación. No, recuerda que en el cerebro, no sé si me ven mi mano, el cráneo está acá encima, pero el cerebro está como si tuviera como un globo grande dentro de un balde, porque está en agua, ¿no? Entonces, si el balde tú lo rotas, el globo se va a quedar estático. Entonces, las venas que están puente, las venas puente que están, ¿no? Están una, así como si fueran cortinas, como si fueran sogas que están de arriba hacia abajo. Al momento de moverse, ¿no? Al quedar estático y moverse, se va a romper. Y ese fenómeno de cizallamiento es el que te va a producir el hematoma sudural. El hematoma sudural. Por las venas puente. Sobre todo explica los hematomas surales crónicos. ¿No? Los hematomas surales crónicos, suturales crónicos, son gota a gota, ¿no? Gotita a gotita. O sea, ¿qué pasa? Que son golpecitos leves del anciano, paciente de 80, 75 años. Doctor, pero nunca se ha golpeado. Y hace años no se ha golpeado. Casi el 50% no hay antecedente de golpe. Pero poquito a poquito se comienza a llenar el hematoma sudural. Y al mes recién se expresa clínicamente, ¿no? Por eso, al anciano cuando se golpea, le tomamos una tomografía, donde tenga grado 15, porque si no, puede venir después del mes con el hematoma sudural y le dicen, doctor, pero ¿cómo usted no se dio cuenta? Ya estamos en el hematoma sudural. No, es que hace un mes no lo tenía. Y entonces tenés ahí goteando poco a poco, o sea, ha habido la ruptura de las venas puente, que llenando poquito a poquito, poquito a poquito, y al mes recién se expresa clínicamente como una hemiparesia, ¿no? Una ilusión del estado de conciencia, donde toma tomografía y tiene un hematoma sudural crónico. Y ese es el fenómeno de cizallamiento. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, yo voy a hacer preguntas, ¿ah? Doctor, buenas noches. A ver. Tengo una duda acerca del... He leído sobre el reflejo de Cushing, que se da, es una triada que se da producto de un aumento de la presión intracraneal de manera aguda. Quisiera saber cuál es la relevancia en un trauma craneoencefálico. Leí también de que se ve relacionado con una herniación inminente. No sé si está bien eso o no. Claro, está muy bonita tu pregunta. Es inclusive una pregunta histórica. Es una pregunta, digamos, de historia, ¿no? Quizás puntualizar que, digamos, no síndrome de Cushing, sino la triada de Cushing. ¿En qué consiste la triada de Cushing? ¿No? O sea, cuando hay hipertensión endocraniana, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo como usted he hecho semiología, creo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿O no? Usted dice semiología. Entonces, cuando hay hipertensión endocraniana, ¿no? Recuerden ustedes que va a comprimir, ¿no? Va a comprimir, o sea, el tronco cerebral. El tronco cerebral acá, ¿no? El tronco cerebral, ¿qué cosa hay? Hay el núcleo del cardíaco, ¿no? Si comprimes el núcleo cardíaco, ¿qué va a pasar? Va a haber bradicardia. Es un paciente que está con hipertensión endocraniana y por lo tanto ¿qué te hace? Bradicardia. ¿Ya? ¿Qué te hace? Bradicardia. ¿Por qué hace bradicardia? Porque está comprimido el tronco cerebral. ¿Ya? ¿Qué más hace? ¿Qué más hay en el tronco cerebral? ¿Recuerdan qué más hay en el tronco cerebral?
también genera una hipertensión arterial, que yo supongo que debe ser porque aumenta la PIC, y como aumenta para compensar la perfusión cerebral, debe aumentar, supongo, la presión arterial media, ¿no? Por eso hay una hipertensión arterial y también hay una alteración respiratoria. Claro, o sea, al comprimir el centro respiratorio te produce una alteración, digamos, de la frecuencia respiratoria. Puede ser una aumento de la frecuencia o una disminución de la frecuencia, pero simplemente una alteración de la frecuencia respiratoria. Y la otra que es más llamativa, y la más, o sea, digamos que es más, porque puede decir que produce escándalo, es la hipertensión arterial. Como tú bien dices, es uno de los comensatores de tratar. Pero ¿por qué se produce? ¿Qué cosa hay en el tronco cerebral? ¿Recuerdan qué cosa hay en el tronco cerebral? El núcleo cerebral, ¿no? Que está en el piso del cuarto ventrículo, que es el centro del estrés. ¿Qué es lo que produce? Noradrenalina, ¿no? Entonces, la noradrenalina, ¿qué es lo que hace? Hace aumentar la presión intracraneal. O sea, la comprensión del tronco cerebral te va a producir alteración de la frecuencia cardíaca, alteración de la ventilación y también aumento de la catecolal por comprensión del piso del cuarto ventrículo, donde está el locus ceruleus. Entonces, ese aumento de la noradrenalina te va a producir hipertensión arterial, bradicardia y alteración de la respiración. Esas tres te definen la famosa triada de Cushing. Y ya los amigos, digamos, semiólogos se han dado cuenta que cada vez que había hipertensión endocraniana, el paciente tenía bradicardia, tenía hipertensión y tenía alteración de la respiración. Y le pusieron el nombre de Cushing, ¿no? Cushing es de los años 20. De esa época se llama la triada de Cushing. Muy bien, excelente. Esa es esta histórica, ¿no? Claro que nosotros no estamos ya mucho buscando eso de frente, ya tómale la tomografía, listo, ya listo para prepararlo para sala, ¿no? Claro, entonces ya la parte semiológica, digamos, de emergencia un poquito, no es mejor de lado, ¿no? Porque siempre tú miras la frecuencia y darles en las emergencias, ¿no? Porque a veces colegas, ¿no? Que están un poquito medio, mira, ¡oh! Dice, uy, mira, está con 50 de frecuencia, ahí tiene un problema cardíaco, y después dice, mira, va a subir, la presión está subiendo, pero qué raro, tan joven y es hipertenso, ¿no? Hay que bajar la presión. No, son fenómenos propios del TEC, ¿no? Hay otro fenómeno que se llama el fenómeno del Chomoli, ¿no? El Chomoli por TEC es justamente el aumento de la glucosa, ¿no? Porque la adrenalina, ¿no? Hace que aumente la glucosa, y entonces toman la glucosa, como decía más o menos con 200, oye, diabético, también había 7 muchachos, y dan risa, ¿no? A veces dan risa porque son cosas tan elementales de que el paciente va a estar hipertenso por el fenómeno que le estoy diciendo, ¿no? La triada de Cushing, taladicárdico, hace el fenómeno de Somoli, y es algo esperado, ¿no? En los traumatismos encefalocraneanos. La presión es justamente porque me estudian, pero me estudian. A ver, está muy bien, está muy bonita la pregunta, está linda, ¿eh? Sea. Le pongo 20 a todos. Recuerden, hace ya como 8 meses que no opero casi. Doctor, disculpe. ¿Ya? Bien. Tenía una consulta. En caso de los pacientes que no son quirúrgicos. La consulta y no cobro, ¿verdad? Por si acaso, ¿no? La consulta No. Una pregunta. En caso de los pacientes no quirúrgicos, había leído que también en lugar de usar manitol se puede utilizar solución salina. No sé qué tan común se usar la solución salina. Al 23.4%, si no me equivoco. Sí, está bien lo que dice, se utiliza solución salina, pero no muy máximo al 7.5 o al 3.5. O sea, por ciento de solución salina. Recuerden que el cloruro trae al 0.9, casi 1, ¿no? Y la solución hiperosmolar, o sea, hipersalina, es al 3.5 o 7, o 7.5, por 23 es mucho. Sí, cumple la misma función, pero, o sea, el manitol, ¿qué es lo que hace? Jala agua del líquido de la célula neuronal, ¿no? Como tiene mayor osmolaridad, ¿no?
Recuerden que ¿no? Con lo que han hecho bioquímica, ¿no? de un sitio hiperosmolar, o sea, jala el agua, ¿no es cierto? Como está la osmolaridad del amitol es más o menos 1300 más o menos la osmolaridad. Entonces, igualito la osmolaridad del agua, del cloruro hipertónico también es hiperosmolar. Entonces, por ese principio también igualito jala agua. ¿Ya? Jala agua. ¿Cuál es la desventaja? Que el paciente lleva a una hipernatremia. ¿Cuál es la desventaja? Que el paciente lo lleva a la hipertensión arterial por cuestiones de sodio, ¿no? ¿Ya? Pero sí, o sea, en los protocolos lo tienen o o el mannitol, ¿no? No es una cosa que lo haya reemplazado. Inclusive ahí están en ese diagrama que le he puesto donde está de Chesnut, está justamente, o dice, no mannitol o hipertónico, ¿no? Sí, pero se utiliza con el mismo principio del mannitol. Pero después de utilizarlo siempre tienes que hacer su electrolitos en sangre para ver si está haciendo hipernatremia. Sí, pero se utiliza, sí. Muy bien, excelente. Y también también para los quirúrgicos. Sí, dime. También había leído que después de las craniotomías, en casi todos los pacientes van a haber secuelas neurológicas. ¿Qué tipo de secuelas hay en esos pacientes? ¿Te refieres, o sea, craniotomías con drenaje o craniotomías compresivas? Compresiva. La descompresiva. No, mira, en primer lugar, la descompresión compresiva, ¿cuáles son las indicaciones? Tú has visto, son cuando tiene marcha al 1, que la mortalidad casi es, cuando la mortalidad de marcha al 3, que tiene una mortalidad de 60%, o sea, que va mal. Ya de per se, ese paciente, o sea, tiene una probabilidad de muerte de 60%. Y un marcha al 4 tiene una probabilidad de muerte de 100%. Entonces, cuando tú le entras a un paciente que tiene craniotomía compresiva, porque es un paciente grave. O sea, no es como decirte, no estás entrando pues a un jardín con flores. No estás entrando con un lago 15. Estás entrando con un paciente grave. Entonces esperas que vaya a tener, o sea, por la misma enfermedad, no por la craniotomía, pues. No confundan. No es que la craniotomía le produjo, ¿no? O sea, la craniotomía, o sea, evitó que, ¿cómo se llama? Que ese edema lo matara, pero no evitar las secuelas que va a tener, porque ese paciente está entrando grave. Cuando se hace craniotomía compresiva es porque el paciente está grave. Es un paciente que probabilidad de muerte, un Marshall 4 tiene probabilidad de muerte al 100%. Si no le hace la craniotomía va a morir. Y un Marshall 3, si no le hace la craniotomía, tiene 60% de probabilidad de muerte. Es un paciente que tiene un gran pronóstico. Si sale de esa, va a quedar con secuela. Y la secuela va a depender del grado de lesión que haya hecho, pues, el traumatismo al cerebro, ¿no? Sí, no confundir. No es que por la craniotomía de que hace secuelas, ¿no? El paciente ya viene de per se y grave. Sí, por esa forma de pensar, me acuerdo que un neurocirujano me relata que cuando estaba haciendo mi recetado a la paciente, doctor, la cirugía, el doctor le explicaba que, bueno, el paciente tenía un tumor maligno y querían entrar una craniotomía para sacarle la masa tumoral, pero que era maligno, y que por más que saquen la masa tumoral siempre, o sea, el paciente va a quedar. Entonces, el familiar decía, doctor, o sea, la cirugía le va a hacer daño. No, señor, no estoy diciendo que la cirugía le va a hacer daño, sino que el tumor es dañino, o sea, vamos a hacerle la craniotomía para sacarle el tumor, pero el paciente, o sea, en su posición es que la cirugía es la que le hace daño, no la enfermedad. Es una cosa, pero bien frecuente, así de pensar. Sí, bien. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, yo solo tenía una duda para si lo podía repetir sobre los signos en fractura de cráneo. El de mapache y la rinorrea era por fractura cráneo-basilar anterior y la de Badel y la otorrea es basilar posterior, ¿verdad? Claro. Otorrea,
significa lógicamente fractura de cráneo, pero con rotura de dura madre. O sea, te cayó. O sea, cuando hay fístula, ya sea salida del líquido cefalorraquídeo, ya sea por oído, que se llama otorraquia, o cuando hay salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz. En ese caso se llama rinorraquia. Cuando sale, el paciente por ejemplo se echa y no sale líquido. Se siente y gotea como si estuviera gripado. Le cae gotas, gotas, gotas. Entonces dice, uy, ¿qué es esto? Está agripado. Entonces tú agarras una gasa, cualquier gasa que tienes ahí en el hospital, y haces de que caiga. Y ahí se sale con sangre, ¿no? Cae y miras lo que se ha formado en la gasa. Y en la gasa se forma un signo que le decimos el signo de la escarapela. La parte central es más roja, la sangre, y la parte periférica que es el líquido cefalorraquídeo que se da a los costados. Y con eso demostramos que tiene sangre con líquido cefalorraquídeo. Eso te lo puedes hacer en emergencia, lo que necesitas es una gasita y que el paciente que se siente y que le gotee. Y si ves el signo de escarapela, estás haciendo diagnóstico de fístula de líquido cefalorraquídeo a nivel del piso anterior. Ya, el tratamiento de eso es solamente reposo. Está echado en cama, que no se pare para nada hasta que cierre espontáneamente la fístula, o sea, se cierra la dura madre. Pasa 15 días y se sigue saliendo. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Le pones una punción lumbar y le haces un drenaje lumbar continuo, o sea, lo secas al paciente totalmente con el líquido cefalorraquídeo, le quitas todo el líquido cefalorraquídeo que tiene, los 400, y lo secas. Entonces ya no tiene líquido cefalorraquídeo y entonces espontáneamente cierra, lo dejas más o menos una semana con el drenaje lumbar y se cierra. Y después le sacas y sigue saliendo, o sea, es una fístula que no... Entonces ahí tienes que entrarle con una cranía y hacer una plastilla. No te queda otro camino. Ese es el manejo de las fístulas. Gracias. Bien, muy bien. ¿Se acabó? Dame más. Ya en el camino, cuando sean médicos, van a encontrar 50.000 problemas. Bueno, sí. Doctora, quería preguntarte porque no lo había escuchado muy bien acerca de los hematomas intraparenquimales. ¿Cómo sería su abordaje quirúrgico? Creo que mencionó que cuando era un volumen mayor a 50 cc se procedía a cirugía, ¿verdad? Claro, mira, el problema con los hematomas intraparenquimales, no hay que llorar, no es eso está bien claro cuando se usa cuando no. Con los hematomas intraparenquimales, sí hay controversia. O sea, ¿cuándo es quirúrgico? No, o sea, no hay controversia, sino que digamos, el paciente que tiene un hematoma intraparenquimal que esté por debajo de 20-25 cc de volumen, es poco probable que tenga hipertensión endocrinal. O sea, si hubieras un catéter hipotético, es poco que tenga hipertensión endocrinal. Entonces, recuerden que uno saca la masa por lo que produce hipertensión intracraniana. La hipertensión intracraniana es lo que mata. Entonces, luchamos contra la hipertensión intracraniana. Entonces, si tiene poco volumen, es poco probable que tenga hipertensión endocrinal. Doctor, ¿por qué pasa si tiene 50? Entonces, un paciente que tiene 50 de volumen es muy probable que tenga hipertensión endocraniana. Entonces, la idea es sacarle esa masa de sangre intracerebral
para que baje la presión intracraneal. Hacerle un hole aperturado con un drenaje y que esa se baje para bajar la presión intracraneal. Pero ¿qué pasa si la presión... Sí, te escucho. No, solo lo que dice. Entonces, dentro de la práctica quirúrgica se podría decir que es la más difícil de abordar. En el caso de los hematomas intraparenquimales. Dentro de la práctica quirúrgica serían las más difíciles de abordar, los hematomas intraparenquimales. No, respecto a los hematomas epidurales o subdurales. Claro, o sea, como quien dice, manejo de los epidurales subdurales, como ya estaba bien sacramentado, como si fuera una misa, ¿no? Ya, tal cosa, o sea, ya no hay duda. Por eso te estoy diciendo, si el hematoma intraparenquimal está por debajo de, ¿cómo se llama?, de 25 cc, es poco probable que tenga hipertensión craneal, entonces hacer una craneotomía no sería lo mejor. Pero si tiene 50, entonces este paciente tiene hipertensión intracraneana. Ya dice, bueno, vamos a operarlo. No, como tiene grado 3, tiene grado 4, tiene grado 5, tiene grado 6. El paciente no va a ir bien. O sea, vas a sacar el hematoma intraparenquimal y va a continuar con su grado 4. Ya no por el hematoma intraparenquimal, ya no por hipertensión intracraneal. Recuerden ustedes que existe muerte neuronal, también cada golpe, o sea, es fuerte, o sea, no solamente hay hipertensión intracraneal, sino que también hay muerte de la neurona. Saca la presión intracraneal, pero queda la muerte de la neurona. Entonces es un paciente que ya no tiene sangrado, pero sigue en coma. ¿Qué tiempo? ¿Un mes? ¿Qué tiempo? 5 meses, ¿qué tiempo? 10 meses. Entonces, nuevamente, así como un colega, ¿no?, que me preguntó, la craneotomía ha sido la culpable de su desgracia, ¿no? No puede. Ha sido un paciente que ha estado mal. Ha sido un paciente que ha estado pues, con grado bajo y que no va a ir bien con la craneotomía, porque ya el grado está bajo. Y no va a recuperar porque ya no es un problema de hipertensión endógena pura, sino también hay muerte de la neurona. El paciente sí sale de esa, no muere por hipertensión intracraneal, pero queda en coma, pues. Y queda coma un día, coma una semana, un mes, 3 meses, 10 meses. Y si lo más lo cuida, más tiempo vive. Pero vive una vida vegetativa, que ya no es vida. Lógicamente estamos en una situación ahorita de que no sé quiénes estarán escuchando, si solamente ustedes o también sus familiares, por lo tanto, o sea, ustedes entenderán de que son razones a veces que uno tiene para no ingresar a cirugía, ¿no? Porque la idea es recuperar al paciente y lo mejor que se pueda, pero si no vas a recuperar al paciente, vas a tener un paciente en coma de por vida hasta que llegue por las infecciones respiratorias, por las escaras, por las lesiones posteriores que ha tenido. Igualito la muerte va a llegar, no inmediatamente a la semana o a las pocas horas, sino pues después de 3 meses, 5 meses, según el grado de cuidado. No sé si ustedes estarían dispuestos. Uno le explica al paciente como te estoy explicando a ti, el familiar dice, no, doctor, lo hago. Perfecto, le entramos. Pero con las salvedades que le estamos diciendo. Porque la idea es, pues, hacer una cirugía y entregar un buen producto. A entregar a un paciente que sea recuperado. No es simplemente que somos cirujanos que operar, punto, ¿no? Se explica bien a la familia los pronósticos, y para eso el familiar que firma, que ha entendido, o sea, respecto al manejo del hematoma intraparenquimal, y que el grado que está entrando es bajo, y que las posibilidades de recuperación son bajas. Así es. Muy bien, muy bonita. Pero hoy día, ¿qué ha pasado? Creo que la pandemia está dando resultados. Están bonitas las preguntas. Sigan. Están muy buenas. También me han agarrado con una, el síndrome de ¿qué me dijeron? Síndrome de... Ya me olvidé. A ver. ¿Ninguna pregunta más?
Y como les decía, tengo algunos videos cargados ahí en la página para que puedan verlos. Están los puntos de Gandhi. Ya, para que puedan, ¿cómo se llama? Ver más o menos cómo es el punto de Gandhi. Bien, no habiendo más preguntas, entonces no sé qué pregunta le podría hacer. Pero, por favor, los subdelegados vayan coordinando con los profesores, ya, para que comiencen a hacer sus clases que corresponden. ¿Ya? Carlos Antonio Peralta Rodríguez quiere unirse, pero ya no estamos yendo ya. Es muy tarde. Bien, ya no hay ninguna otra pregunta. De aquí haríamos clase el día lunes, traumatismo vértebro-neural. El día martes, si es posible, miércoles, jueves y viernes, ¿ya? Ya las clases las estoy subiendo a la página web. Ya ahí tiene para que ya puedan ir repasando, viéndolo antes. Realmente gracias. Me ha gustado realmente esta clase y espero que a ustedes también. Si no tienen otra pregunta más, ya me voy retirando. Buenas noches, doctor. Ya, ok, bien, buenas. Nos estamos viendo. Chicos, quédense un ratito, por favor. No se vayan. Para escoger a los subdelegados de cada grupo. Escríbelo al grupo para que se han ido los chicos y también den la grabación. Ah, ya.